noches, bienvenidos a un programa más de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador que pretende opinar sobre asuntos importantes en la vida nacional. Esta noche estaremos abordando el tema precedentes jurisprudenciales y reforma constitucional, un tema que aparentemente es un tema muy técnico, dedicado solo para los abogados o a los juristas. Sin embargo, como lo verán en el transcurso del programa, tiene mucho que ver con el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía. Para contextualizar este programa, hemos preparado un reportaje previo que esperamos sea para ustedes de una guía de lo que se abordará en este programa. Precedentes jurisprudenciales y reforma constitucional. El cumplimiento de la Constitución y de la ley y el respeto a las libertades individuales son esenciales para la vigencia de un Estado de Derecho. En ese sentido, el papel de los tribunales y el accionar de los órganos del Estado cobran relevancia, puesto que cuando una persona quiere ejercer el derecho de petición frente a las autoridades, lleva implícito en su pretensión que lo traten de igual forma como lo han hecho con otros en idénticas situaciones, en respeto a los principios de seguridad jurídica e igualdad. Cuando un tribunal superior resuelve una controversia, sienta precedentes o jurisprudencia que establecen criterios no solo ilustrativos, sino hasta vinculatorios para el propio tribunal que dictó la resolución y para otros jurisdiccionales o administrativos, de tal manera que el ciudadano por sí o por medio de sus abogados puede saber cuál ha sido el tratamiento que le han dado a otros casos semejantes al suyo. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, este tema no es tan sencillo de manejar. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las resoluciones o fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son obligatorios para los tribunales inferiores o tribunales de instancia. Incluso, tales resoluciones resultan obligatorias para los otros órganos del Estado, como ha ocurrido con sentencias pronunciadas en materia electoral, por virtud de las cuales la Asamblea Legislativa se ve obligada a legislar en los términos indicados en aquellos fallos, o como ocurrió con la autorización de transferencias entre partidas del presupuesto nacional realizadas por el órgano ejecutivo, sin pasar por la Asamblea Legislativa. Este efecto de los precedentes jurisprudenciales o constitucionales ha tomado auge a partir de las sentencias de la anterior Sala de lo Constitucional, que ha llegado hasta hacer interpretaciones de normas constitucionales que juristas nacionales han considerado verdaderas reformas o mutaciones constitucionales. De aquí surgen preguntas tales como: ¿cuándo una resolución judicial puede ser considerada como un precedente? ¿Cuándo se debe considerar que un precedente jurisprudencial obliga a los otros tribunales y a los otros órganos del Estado? ¿Pueden cambiarse los precedentes? ¿Tiene límites la Sala de lo Constitucional en el establecimiento de esos precedentes? Estas y otras cuestiones sobre este tema serán tratadas en este programa de Agenda País. Estaremos abordando, como decía en la introducción, el precedentes jurisprudenciales y reforma constitucional. Esta noche me acompañan dos distinguidos y jóvenes juristas, el licenciado Daniel Olmedo y el doctor Germán Rivera. Ambos son especialistas en materia constitucional, han tenido una ejecución pública muy importante en este tema y estamos seguros que con ellos podemos abordar el tema del precedente jurisprudencial y la reforma constitucional de una manera adecuada. Bienvenidos. Quiero explicarles, estimados colegas, que este tema se escogió porque tiene una importancia relevante en la vida nacional. Hablar del precedente jurisprudencial, hablar de la jurisprudencia es hablar del sentido en que los tribunales interpretan y aplican las leyes en casos concretos en que los tengan que conocer. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el ejercicio del derecho de la tutela efectiva de los ciudadanos, es decir, del derecho que los ciudadanos tienen de acudir a un órgano jurisdiccional para la satisfacción de un derecho o para la resolución de una controversia de carácter jurídico, sea de carácter económico o de carácter social o familiar. Pero el precedente es importante porque, como dicen algunos autores, el precedente puede descansar en su justificación en el derecho de igualdad. Yo tengo la necesidad de que cuando vaya al tribunal haya una previsibilidad de cómo el tribunal puede responder
a mi expectativa de satisfacción de un derecho. Y si han habido otros casos iguales del que yo estoy planteando, yo esperaría que los tribunales me trataran de la misma forma. Pero además también implica una necesidad de dar una guía que puede ser vinculativa o no, según lo conversemos, con otros tribunales de justicia. Pero lo más interesante también es que en El Salvador ya se ha hablado del precedente, especialmente del precedente constitucional sentado por la Sala de lo Constitucional, y esto ha sido como vinculativo ya no solo para el órgano judicial en los tribunales inferiores, sino también para la administración pública en general y los otros órganos del Estado. Hablar de eso precisamente es lo que me interesa. ¿Cuál es tu visión, Daniel, del precedente jurisprudencial y cómo ves que ha sido esto tratado en El Salvador? No, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Germán, un gusto platicar con ustedes de este tema, un gusto con todos ustedes. Y bueno, creo que esto del tema del precedente, el respeto a los precedentes, como usted bien decía, está relacionado a dos derechos, el derecho de igualdad y el derecho a la seguridad jurídica, ¿verdad? De que las decisiones judiciales en aplicación de la ley o de la Constitución se tomen en un mismo sentido para todos los conflictos que se planteen ante las autoridades judiciales. Eso para que todos se nos trate igual y también para que todos sepamos un poco cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Viendo cómo se ha resuelto en determinado caso un conflicto, pues ya sabemos más o menos cómo se va a resolver en otro conflicto posterior. Esa es la parte de seguridad jurídica. Y creo que a partir de ahí, con esos dos derechos que aparecen expresamente en la Constitución y los otros principios, igualdad y seguridad jurídica, de ahí la Sala ha ido configurando este principio de stare decisis, de estarse a lo dicho, que básicamente que como es un autolímite que ha ido configurando la Sala de lo Constitucional y también lo desarrolla para todas las autoridades judiciales, que las autoridades de alguna manera no solamente están ceñidas al texto de la norma que aplican, a la Constitución o lo que sea, sino también están ceñidas a las decisiones que han tomado en el pasado ese mismo tribunal u otros tribunales. Entonces, ese stare decisis es eso, de que yo como tribunal estoy amarrado o estoy limitado a que las futuras decisiones tengo que emitirlas siguiendo los lineamientos que adopté en casos pasados. Eso creo que es un poco lo que ha ido desarrollando la Sala de lo Constitucional. Principio que ni el principio de igualdad, ni el de seguridad jurídica, ni el stare decisis son absolutos, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Hay que ser claro, como todos los principios y todas las categorías constitucionales son relativos, están sujetos a límites y bueno, pues después podremos ir desarrollando cuáles son los propios límites que tiene ese respeto a los precedentes, ¿verdad? Muchas gracias. Germán, sin duda alguna, y sobre la reiteración que Daniel ha hecho sobre dónde descansa la justificación de un precedente constitucional sobre la base de que el ciudadano debe tener seguridad jurídica y por otro lado un trato igual a situaciones iguales. Yo puedo hablar de que una sola resolución judicial de un alto tribunal o del más alto tribunal, como ciudadano puedo pensar de que porque hay una sentencia me van a tratar de la misma forma de esa, o el precedente para que sea vinculativo o para que sea una directriz bastante fuerte para los tribunales debe tener ciertas características. Bueno, gracias por la invitación, gracias a usted, doctor Mario Sáenz, a Daniel por acompañarnos, a la Universidad Tecnológica. Yo quizás comenzaría por hacer una referencia a qué estamos entendiendo por precedente, porque una cosa es el precedente, otra cosa es la jurisprudencia, otra cosa la doctrina legal. En términos de precedente estamos hablando de una técnica de argumentación que hace el tribunal o que puede hacer un interesado ante el tribunal para que éste, de manera ponderada, razonada, revise qué es lo que ya resolvió respecto de un asunto que puede ahora conocer y que pudiera resolver de la misma manera. Entonces, el precedente en doctrina puede ser visto como una sentencia en términos generales, a lo que se conoce como precedente sentencia. Cualquier tipo de resolución, pronunciamiento, dice, mire, es un precedente. Un precedente que se circunscribe a la parte resolutiva, en donde
no es la sentencia completa, sino la parte resolutiva, o un precedente que se circunscribe a la ratio decidendi, a las razones que le llevaron al tribunal para decidir de determinada manera. En términos generales, uno pudiera pensar, bueno, cuando yo digo precedente constitucional, a veces me estoy refiriendo a la sentencia en términos generales y estoy utilizando esa guía porque proviene de la sala de lo constitucional. Por ejemplo, en materia constitucional, el pronunciamiento de la sala es de carácter general y obligatorio porque así lo establece el artículo 183 de la Constitución. Pero déjame hacerte una pregunta en eso, interrumpir. Pero lo que tú acabas de decir es cuando se trata, por ejemplo, de una inconstitucionalidad, una sentencia de inconstitucionalidad. Sí. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de sentencias que dicta la sala? A eso voy. Es decir, cuando nosotros pensamos en precedentes constitucionales, pero vamos a los procesos de amparo y de inconstitución y de habeas corpus, uno también puede encontrar un precedente a partir de la sentencia como tal, porque hay una interpretación de la Constitución por parte de la sala respecto de una disposición constitucional, y esa es la parte de la sentencia que yo estoy utilizando como precedente general, o es la ratio decidendi que tuvo para un caso concreto, que ya la sala ha considerado también vinculante. La diferencia entre estos es que en el primero es la sentencia en términos generales, porque me expulsa del sistema la norma que ha sido o el objeto de control. En las otras son las partes concretas en las que el tribunal hace una valoración de carácter constitucional y da el lineamiento. Ahora bien, yo tengo claro que ahí hay un precedente y es vinculante, tanto en amparo, inconstitucionalidad y habeas corpus. Sin embargo, en El Salvador se suele confundir también esto con doctrina legal. Y voy a señalar un par de ejemplos. Para el caso, el Código Tributario, en el artículo 5, cuando define doctrina legal, dice, se entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales antes referidos, y se está refiriendo a la Sala de lo Constitucional y al contencioso administrativo. Dice, en 3 sentencias uniformes y no ininterrumpidas, por otra, en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes. Y curiosamente, en ese mismo artículo, en el inciso anterior ha dicho, supletoriamente constituirán fuentes del ordenamiento jurídico tributario la doctrina legal emanada en los procesos de amparo de la Sala de lo Constitucional, así como las provenientes de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es decir, el Código Tributario entiende que habrá doctrina legal si hay 3 sentencias de amparo en el mismo sentido, en la misma materia. Es erróneo la percepción que aquí el legislador tuvo respecto de lo que es el efecto vinculante de la sentencia dada por la sala en un proceso de amparo. Entonces, yo me quedaría quizás ahí para contextualizar este escenario de que el precedente configura esa técnica de argumentación que va a servirle al tribunal para tomar en cuenta lo que ha resuelto frente a lo que va a resolver. Es interesante porque nosotros tenemos que ir dilucidando cómo el ciudadano, tal vez no directamente, pero en el ejercicio de sus derechos en los tribunales por medio de sus respectivos abogados, sus respectivos patrocinadores legales, pueden en un momento dado acudir para determinar si pueden ser tratados igual que el precedente dictado por un tribunal judicial. Volvemos en un momento. Universidad Tecnológica de El Salvador. 40 años construyendo un legado. Hace 4 décadas se sembró una semilla que llegó a convertirse en un frondoso árbol que cobija bajo su sombra a generaciones de salvadoreños que conforman su legado al país. Líderes en carreras virtuales. Única universidad salvadoreña con carreras con énfasis en inglés. La universidad con mayor población estudiantil. Docentes especializados en constante formación. Revista académica en top. Y esta labor no se detiene. Continúa y crece día con día. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Volvemos en este programa, estamos tratando precedentes jurisprudenciales y reforma constitucional. Nos acompañan
los juristas Daniel Olmedo y Germán Rivera. Germán estaba introduciendo un tema que si bien es bastante técnico, que es el caso de la doctrina legal, y cómo en un momento dado interpretar si el precedente vinculativo tiene que llegar precisamente por la vía de la doctrina legal para que sea vinculativo para los tribunales. Allí tengo algunas inquietudes. De hecho, Germán, el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 522, en el inciso final, estableció como un motivo de casación, por cierto, ¿verdad?, que hay una infracción de doctrina legal cuando se trate de jurisprudencia, dice, establecida por el Tribunal de Casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que esté contenida en 3 o más sentencias constantes, uniformes y no interrumpida por otra doctrina legal. Entonces, si nosotros pensamos por un momento en esa definición del código que se aplica supletoriamente a disposiciones como las que tú has señalado de una ley especial como el Código Tributario, que sigue la misma tendencia, claro, por cierto, definitoria, deberíamos de decir entonces que solo el propio Tribunal de Casación y en su caso, en el precedente constitucional, solo la Sala de lo Constitucional pueden modificar ese precedente. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que los tribunales de instancia, digámoslo de esta forma, puedan sentenciar de una manera diferente si existe una especie de doctrina legal. Entonces, empiezo contigo, Germán, en este bloque para terminar con Daniel. Hay una confusión entonces del legislador y cómo interpretarlo ahora que está de moda el precedente constitucional que está sentando la sala y que no solo lo hace vinculativo para los órganos, para los tribunales del órgano judicial, sino para los otros órganos del Estado. Yo en el tema de la materia constitucional lo tengo claro, y es que el pronunciamiento de la sala, en tanto es una interpretación de la norma constitucional y por tener esta una interpretación de último momento, de último lugar, sí tiene un carácter vinculante. Pero en el caso, por ejemplo, de los tribunales de casación que llegan y configuran lo que se conoce como doctrina legal, la doctrina legal pudiera en un determinado momento, por tribunales de instancia, ser incluso sometida a control de constitucionalidad difuso. ¿En qué sentido? Un tribunal de instancia pudiera decir, mire, yo no comparto la doctrina legal porque creo que es inconstitucional en tal o cual aspecto. Y de acuerdo a la Constitución pudiera someterla a un control de constitucionalidad difusa. Acordémonos que la doctrina legal es una fuente del derecho que va a obligar a cualquier aplicador del derecho, pero no por ello queda exenta del control de constitucionalidad, ya sea por la vía concentrada o por la vía difusa. En el caso de la Sala de lo Constitucional, la Sala, su pronunciamiento no es sobre si está o no la ley que va a aplicar o está interpretando la ley que va a aplicar, está interpretando la Constitución como tal. Entonces, ahí se cierra el ciclo. Los pronunciamientos de la sala no quedan sujetos a control por las salas de casación, por ejemplo, tribunales de casación, mucho menos por un tribunal de instancia. ¿Pudiera el tribunal decir, mire, ese precedente de la sala es inconstitucional y yo lo voy a inaplicar? No puede tampoco, porque el otro lo ha hecho en su ámbito de competencia, que es especialísima. Mientras que el juez de instancia no tiene esa especialidad, en tanto que el control difuso o el control de constitucionalidad que el tribunal realiza, lo hace en razón de un proceso que está conociendo que es de otra pretensión. Sí, sin duda alguna, Germán plantea lo que se ha conocido en la jurisprudencia como el intérprete de última instancia de la Constitución en la Sala de lo Constitucional en El Salvador, y que eso determina una obligatoriedad de lo que la sala puede resolver. Eso tiene algunas aristas de análisis precisamente para abordar posteriormente el tema de la posible reforma o mutación constitucional que pudiera darse a través de una sentencia. Pero, Daniel, este tema es un tema complejo, yo lo entiendo, pero si bien es complejo, ¿cómo puedo hacer yo para que la generalidad, la ciudadanía entienda de cuál es la importancia de un precedente jurisprudencial o constitucional de cara a lo que el ciudadano pueda percibir
de que es la vivencia de un Estado de Derecho, de un régimen democrático, que en El Salvador, por ejemplo, hay una definición bien clara de cuál es la línea de interpretación constitucional o legal al que un ciudadano debe someterse, porque yo les quiero comentar, yo leí, sobre todo en Colombia, de que ya se hizo una interpretación de ley, y dicen el Tribunal Constitucional en Colombia que ya la ley ya no solo es el texto frío de la disposición, sino que la interpretación y aplicación que hacen los respectivos tribunales, porque eso es lo que le da vida a la ley. Entonces, como yo ciudadano voy a tener una seguridad de que me van a tratar de la forma en que se ha tratado a otros ciudadanos en casos iguales que ellos han tenido? Pues sí, el efecto práctico del stare decisis, el respeto a los precedentes, es precisamente esa, la seguridad jurídica. Al final, el principio de legalidad en la versión que rige para los ciudadanos es que uno puede hacer todo lo que no esté prohibido. Entonces, desde esa perspectiva, yo tendría que tener certeza de qué es lo que está prohibido. Entonces, yo tengo un amplio margen de libertad. Y a partir de, si de repente hay límites que están de manera abstracta en la ley o en la misma Constitución, entonces, si yo no tengo esa certeza de qué es lo que está prohibido, qué es lo que está, cuál es mi margen de libertad, entonces esa incertidumbre me genera una violación del derecho a la seguridad jurídica. Entonces, ahí es donde el respeto a los precedentes es un poco darle esa certeza a los ciudadanos de que la aplicación de la ley va a ser igual para todos y de que todos, de cuáles son las reglas claras del juego. Entonces, teniendo las reglas claras del juego, yo puedo desarrollar mi proyecto de vida de manera más tranquila, pues, o de manera más certera. Creo que esa es un poco la importancia del respeto al precedente. Y en materia constitucional creo que es particularmente significativo porque la Constitución es una norma llena de conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, ahí es donde más necesario se hace que el ciudadano tenga claras cuáles son las reglas del juego. ¿Cómo se van a ir aclarando esos conceptos jurídicos indeterminados? Pues básicamente con las diferentes interpretaciones que hagan las distintas autoridades, porque la interpretación de la Constitución no solamente la hace la Sala de lo Constitucional, la hacen todas las autoridades judiciales, administrativas, todos interpretan la Constitución y la aplican, pero al final el intérprete máximo, ¿quién es? La Sala de lo Constitucional. Entonces, de alguna manera, ese desarrollo que hace la Sala de lo Constitucional de los diferentes conceptos que están en la Constitución, donde los va aclarando, cuál es la concreción que tiene cada concepto de la Constitución, cada concepto ambiguo, eso de alguna manera a los ciudadanos nos va dando certeza de cuáles son las reglas constitucionales que rigen. Nos da certeza a los ciudadanos y va construyendo también o delimitando o perfilando cuáles son los límites que tienen las autoridades, porque básicamente la Constitución, si bien es un catálogo de derechos para los ciudadanos, también es un catálogo de límites para las autoridades. Entonces, delimitar bien cuáles son todos esos derechos y cuáles son el alcance de todos esos derechos y los límites que tienen todas las autoridades, eso es importante para el desarrollo del proyecto de vida personal de cada quien y para el desarrollo del Estado de Derecho y que la institucionalidad camine de manera en un rumbo ceñido, pues. Ahora, dime una cosa, pero ir sentando la base que Germán ha establecido, tomando la base que Germán ha establecido de la doctrina legal, el ciudadano acude a su abogado para que lo guíe en una cosa como esta, y el abogado le dice, ve, yo he visto sentencias de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, que establecen una jurisprudencia en materia de amparo en esta línea interpretativa de una disposición constitucional que generó que ampararan al ciudadano y que el acto reclamado desapareciera del ámbito jurídico porque las cosas volvían al estado en que se encontraban antes de la provisión del acto reclamado. Pero en El Salvador, salvo que ustedes me digan, no conozco un caso de doctrina legal. Y por lo tanto, entonces quiere decir que siempre prima un poquito de inseguridad si solo la doctrina legal es la que va a ser vinculativa para los tribunales. Yo creo que en materia constitucional, una sentencia, incluso el amparo, va a generar ese efecto vinculante para todos. Y la misma Sala lo ha dicho, bueno, en la sentencia de constitucionalidad 77-2013, leo lo que dice. La atribución de fuerza vinculante y el carácter de fuente de derecho a la jurisprudencia emitida por este tribunal, por la Sala de lo Constitucional, han modificado sustancialmente el sistema de fuentes del derecho salvadoreño.
El precedente o autoprecedente es una parte de toda la sentencia constitucional en la cual se atribuye un significado a una disposición contenida en la Carta Magna. Aquí nos explica qué es lo que el texto constitucional prescribe en cada caso concreto, a partir de sus cláusulas indeterminadas. Si el precedente es una parte de la jurisprudencia, su obligatoriedad se incorpora al sistema jurídico. Y luego al final dice, lo mismo sucede en los casos de interpretación de los contenidos de derechos fundamentales por medio de los procesos de amparo. En materia constitucional, la decisión que toma, si bien es en un proceso de amparo, en una sentencia, únicamente se resuelve un caso concreto, toda la ratio decidendi y el obiter dicta que precede a esa decisión que se toma respecto a ese caso concreto, tiene una fuerza vinculante interpretativa de la Constitución para la generalidad, ¿verdad? Y de manera que no podemos eludir de que las consideraciones que se hacen previamente al fallo en una sentencia de amparo vinculan a todo el resto de autoridades. Todo el resto de autoridades tienen que interpretar la Constitución siguiendo ese lineamiento que ha definido la Sala de lo Constitucional. Y ahí creo que viene también otro tema, que es en materia de amparo, este tema de la dimensión objetiva del amparo, ¿verdad? Que la misma Sala ha reconocido que el amparo, si bien resuelve un caso concreto, tiene esa dimensión subjetiva de manera primaria, ¿verdad? Para resolver este caso concreto, tiene irradia esa vinculatoriedad de su decisión para el resto de autoridades. En algunos casos, la Sala lo ha dicho de manera expresa, ¿verdad? De que este caso, si bien estoy resolviendo este caso en concreto, pero va a aplicarse en materia tributaria, lo ha hecho en algunos casos, esta decisión va a vincular a esta autoridad demandada para el resto de contribuyentes, por ejemplo, lo ha hecho en algunos casos. Entonces, creo que no es válido invocar que el precedente constitucional solamente va a ser vinculante en caso de doctrina legal, ¿verdad? Sino que con una sola decisión se ha interpretado la Constitución, aunque sea para un caso concreto, y eso vincula todo, ¿verdad? Germán, sin duda alguna estamos entrando a un tema que queriendo hacer un esfuerzo porque también la comunidad en general lo entienda. Entiendo, valga la redundancia, que este es un tema un poco complejo y de carácter bastante técnico, de carácter jurídico, pero hay una clasificación del precedente en horizontal y vertical, ¿verdad? Y en el caso de amparo, que me preocupa un poco, en que una sola sentencia pronunciada por la Sala de lo Constitucional venga a constituir un precedente constitucional, una especie de doctrina legal, para que me lo entiendan claramente. Entonces, si eso es así, ese precedente estaría vinculando a los tribunales de instancia, digámoslo así, a los otros órganos de la administración pública, pero no a la propia Sala, que en un segundo amparo puede resolver de una manera diferente. A ver, voy a reiterar, es decir, el caso que yo citaba del Código Tributario de que habla de doctrina legal y se refiere a las sentencias de la Sala de lo Constitucional en amparo, yo no lo avalo. O sea, yo estoy claro de que hay un error ahí del legislador en entender que las sentencias de la Sala en materia de amparo van a vincular solo si se cae en el supuesto de doctrina legal. Creo que no. Comparto plenamente el criterio de Daniel y ya lo que la Sala ha señalado. Ahora, pensar que la Sala está exenta de su autosujeción al precedente, tampoco. Es decir, la Sala está sujeta a esos precedentes. Las decisiones provienen de un órgano o institución. Y aquí voy a señalar algo. El magistrado que posiblemente no concurrió con su voto en una sentencia de la Sala, no puede decir, como yo no estuve en la votación, a mí no me vincula. A ver, si a usted no le vincula, usted tiene que decir por qué es que no va a seguir ese precedente. Es decir, la decisión es del órgano o institución, no es del magistrado individual. Entiendo. De manera que si él cree que ese precedente no lo comparte, debe de buscar dentro del tribunal los votos que le permitan cambiar y decir por qué lo va a cambiar, por qué lo va a dejar o por qué lo va a modificar. No es que él automáticamente ya no esté vinculado a lo dicho. Eso por un lado. Por otro, es cierto que en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional hemos encontrado a veces una jurisprudencia, se ha dicho, un poco patológica, en tanto que en inconstitucionalidades se ha dicho sobre un tema algo, en amparo se ha dicho otra cosa o en habeas corpus se ha dicho otra cosa. Yo creo que para esto hay que tener bien claro el efecto que tiene dentro del tribunal y obviamente el tribunal está obligado a garantizar seguridad jurídica. De manera que el ciudadano, las instituciones están también obligadas a exigir, a buscar que el tribunal respete sus precedentes, sus criterios.
Esa es una de las grandes funciones del precedente. Ya lo hemos dicho antes, garantizar la seguridad jurídica, garantizar la igualdad de los sujetos que acuden a la justicia constitucional, pero también es un tema de autocontrol del tribunal, porque él tiene que saber qué ha dicho y si lo va a modificar, decir por qué lo va a modificar. Me parece bastante interesante los planteamientos que se han hecho. Estaremos aclarando un poco más este tema sobre los precedentes jurisprudenciales y reforma constitucional. Déjenme hacer una pausa. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre la ortografía de algunos números cardinales. Los cardinales del 0 al 15, todas las decenas 20, 30, 40, 100, 500 y 1000 son palabras simples. El resto de los numerales cardinales son palabras complejas y se forman por fusión. 42, por yuxtaposición. 101, o por coordinación de cardinales simples. 331. Le invitamos a estar pendiente de próximas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Volvemos a este programa de Agenda País. Estamos tratando precedentes jurisprudenciales y reformas constitucionales. Daniel Germán estaba introduciendo un tema también que tiene que ver mucho con la mutabilidad de la jurisprudencia de los tribunales, de la sentencia de los tribunales. La jurisprudencia no es inmutable, como el derecho mismo no es inmutable. Las leyes no son inmutables. Se habla que la inmutabilidad pudiera estar presente solo en la parte del derecho natural, pero en la parte del derecho positivo estamos hablando de la posibilidad de que las leyes se reformen, se modifiquen o se deroguen. Entonces, pudiera correr la misma suerte la jurisprudencia de los tribunales. La sala de lo constitucional, que ustedes me lo han planteado ambos, como que resulta ser vinculante, no solo para el órgano jurisdiccional en los tribunales de instancia, sino que para los otros órganos del Estado. Y Germán decía, pero es que también el precedente vincula al mismo tribunal. ¿Puede el Tribunal Constitucional modificar entonces su precedente? ¿Cómo lo hace? Sí, yo creo que tal vez el primer punto importante es lo que destacaba Germán, que el principio stare decisis al respecto del precedente es un control para el mismo tribunal. Cuando hablamos de la sala de lo constitucional, muchas veces los cuestionamientos que han habido en el pasado es que es un tribunal sin controles, puede hacer lo que quiera, y no. Uno de sus límites precisamente es este principio stare decisis. Sus precedentes le limitan su actuar. Ahora, este principio, como decíamos antes, como todos los principios constitucionales, es relativo, también tiene sus límites. Entonces, también pueden haber ciertas circunstancias en que la sala puede, se limita a ese principio stare decisis y puede escapar de ese autocontrol, ¿verdad? Y la sala lo ha hecho en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, un caso que ocurrió fue esta inconstitucionalidad ahí por el 2004, 2006. La Sala de lo Constitucional revisa las transferencias presupuestarias que hacía el órgano ejecutivo y en ese momento le da validez. Hay un voto en contra del licenciado Sidney Blanco, ¿verdad?, que en ese momento era magistrado suplente, pero hay una decisión que se tomó respecto a ese caso concreto. Años después, ahí por el 2010, se plantea otro caso en que se revisa más o menos lo mismo, ¿verdad? Revisar esas transferencias presupuestarias que hace el Ejecutivo sin autorización legislativa. Y ahí la Sala de lo Constitucional, ya con el magistrado Blanco, ya conformando parte del tribunal nuevamente, ya como propietario, la Sala de lo Constitucional de manera expresa dice que deja de lado ese precedente. Y una de las cosas que dice, esa es la sentencia 1/2010, dice: en la jurisprudencia comparada se admiten, entre otros supuestos, como circunstancias válidas para modificar un precedente o alejarse de él, estar en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados, el cambio en la conformación subjetiva del tribunal y que los fundamentos fácticos que le motivaron han variado sustancialmente
al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario con la realidad normada. Entonces, de alguna manera, lo que en esa sentencia dice la sala es que sí se puede escapar de esa vinculatoriedad del precedente. Ahora, eso tiene que ser algo muy excepcional y dentro de eso, para poder escaparse de ese límite del stare decisis, la misma sala tiene otros límites. Y en ese límite, ¿cuál es? La motivación, ¿verdad? Tiene que ser una motivación suficiente para decir por qué en este caso considero que ya no aplica ese precedente o ese precedente estuvo equivocado y lo voy a modificar. Entonces, siempre la sala de lo constitucional tiene un límite. Si bien puede escaparse del límite del principio stare decisis, para escaparse tiene otro límite que es la motivación, ¿verdad? Entonces, que se puede, que es relativo el stare decisis, sí es relativo, e incluso de repente que no nos sorprenda, o sea, el derecho no es petro, pues va evolucionando. Entonces, de esa manera, que no nos sorprende de repente que ahora tenemos una nueva sala de lo constitucional, que de repente vayan modificando criterios o precedentes de la sala de lo constitucional que estuvo 9 años, del 2009 al 2018. Puede hacerlo. Lo que sí hay que exigirle a la nueva sala de lo constitucional es que si se escapa de uno de esos precedentes, que sea claro, que sea transparente, y dice, bueno, no voy a aplicar ese precedente, así como lo hicieron en este caso, y que motive suficientemente por qué está escapándose o está dejando de lado ese precedente y aplicando un nuevo criterio de interpretación de determinado precepto constitucional. Gracias. Daniel plantea, Germán, la viabilidad de que precisamente el precedente jurisprudencial pueda ser modificado, pueda ser modificado por la misma sala. Sí. Y una de las razones que plantea es, por ejemplo, la modificación o el cambio de la integración subjetiva del tribunal. Pero no es eso solo suficiente. Es decir, el hecho de que haya una nueva integración de la sala de lo constitucional, por ejemplo, ya está posibilitada para que sí porque sí, no estaba de acuerdo con lo dicho por los magistrados anteriores, yo pueda cambiar una decisión de la sala, sobre todo que tú planteas que se trata de resoluciones institucionales, claro, no de la simple suma de voluntades de los magistrados que la integran. Sí, por supuesto. Yo agregaría, la Sala de lo Constitucional en El Salvador ha hecho cambios de jurisprudencia importantísimos. Yo recuerdo uno que fue de vital importancia en los 90, en la que consideró que los partidos políticos eran entes públicos. Finales de los 90 empieza a perfilar y a corregir el criterio, y ya del 2009 para acá, los partidos políticos son reconocidos que no son entes del Estado, que no forman parte de la estructura del Estado, y es más, les resuelve además que deben de cumplir reglas de democracia interna, procesos de control de financiamiento, etc. Es decir, hay cambios jurisprudenciales. Hay un tema que creo que no se puede apartar a esto, y es que cuando alguien acude en razón de un precedente a la sala y busca la protección de un derecho fundamental, teniendo como base lo que la sala ha sostenido en sus criterios jurisprudenciales, yo al menos por seguridad jurídica esperaría que un tribunal, si va a hacer un cambio de criterio, lo haga a partir de un pronunciamiento posterior a ese caso. Es decir, el tribunal pudiera perfectamente sentar las bases del cambio, pero que ese cambio, por seguridad jurídica y sobre todo atendiendo al derecho de seguridad jurídica de aquel ciudadano, aquella persona que ha acudido a la sala, fundamentando todo su caso, fundamentando toda su pretensión en el precedente, que ese cambio sea efectivo a partir de un siguiente caso a pronunciarse. Es decir, para que el que resulta perjudicado del cambio de precedente que fundamentó su caso en el precedente, no sea ese, pues. Me parece a mí algo de lógica y sobre todo de seguridad jurídica. Ahora bien, el cambio en la integración de un tribunal no pasa por el hecho simplemente de decir, bueno, lo que el otro hizo está mal y lo vamos a cambiar todo. Es que pasa porque son decisiones institucionales, son decisiones de órgano institución. De manera que cualquier cambio siempre debe estar sujeto a la motivación, la fundamentación, a evaluar si realmente el cambio jurisprudencial es necesario, porque de lo contrario entonces va a venir un tema de inseguridad jurídica. Los tribunales, y particularmente un tribunal constitucional, no pueden ser factores de inseguridad jurídica.
¿Cómo creen ustedes, antes de ir al corte, cómo creen ustedes rápidamente, Daniel, que esto del precedente jurisprudencial es aplicado o sirve para los tribunales de instancia en casos como de derecho mercantil, de derecho laboral, en materia mercantil, en materia laboral? ¿Cómo ha sido la utilidad práctica de estos precedentes en una materia como esa? Bueno, Rápidamente, sí. casi no tengo tiempo para este bloque. Rapidito, creo que hay dos cosas ahí. Uno, que todos los tribunales infraconstitucionales están regidos como norma vinculante por los criterios de interpretación constitucional que ha hecho la Sala Constitucional, independientemente del tipo de proceso que lo haya hecho. Eso es uno. Y lo otro, en sus propias decisiones, aunque no haya doctrina legal, si un tribunal ha resuelto un tema en determinado sentido, un tribunal de primera instancia, por el principio de stare decisis también le aplica a él. Siguientes casos tiene que resolver en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces creo que eso del principio de stare decisis no lo podemos ceñir únicamente para la Sala de lo Constitucional, sino que como un límite para el Tribunal Constitucional, sino también es un límite para todos los tribunales, ¿verdad? Lo que dijeron ellos, incluso aunque el juez que estuviera en esa judicatura era distinto, le vincula. Gracias. Este es un tema también que lo quiero abordar con Germán después de la pausa, porque quiero que quede absolutamente claro también, Daniel, si lo que estás planteando ha sido efectivamente interpretado en los tribunales de instancia, por decirlo así, o en las autoridades administrativas. Déjenme ir a una pausa comercial. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando nos mantenemos firmes con nuestros propósitos e ideales. Eso es perseverancia. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Volvemos al programa. Estamos tratando precedentes jurisprudenciales y reforma constitucional. Me acompañan los juristas Daniel Olmedo y Germán Rivera. Esto del precedente constitucional, no solo el jurisprudencial, sino el constitucional, que se vuelve vinculativo no solo para los tribunales del mismo órgano jurisdiccional, sino también para la administración pública, para los otros órganos del Estado. Tiene que ver mucho con la racionalidad, no solo jurídica, sino institucional e histórica, que un tribunal constitucional, en este caso la Sala Constitucional, pueda dictar. Yo recuerdo cuando las primeras sentencias de la Sala de lo Constitucional, integrada por los magistrados anteriores, el doctor Luis Nelson Segovia, nuestro buen amigo y recordado jurista, decía que le preocupaba mucho que a través de esta sentencia de la Sala de lo Constitucional se entrara a una especie de una interpretación tan avanzada de la Constitución que pudiera llegar no solo a entenderse en la práctica como que la Sala estaba reformando la Constitución, sino utilizando el vocablo de mutación constitucional. ¿Cómo han visto ustedes la jurisprudencia en ese sentido? Porque ha habido mucha inconformidad en materia electoral, por ejemplo, que es bastante discutida, mucha inconformidad con algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional. Algunas también sentencias en materia mercantil, como una inconstitucionalidad que se pidió de la ley de arbitraje que incorporaba, por ejemplo, el recurso de apelación, que la Sala dijo que era exequible, o sea, de que no había inconstitucionalidad en ese sentido, porque no se violaba el artículo de la Constitución que establece que yo puedo someter arbitramento y que el arbitramento implica sacar del órgano jurisdiccional eso. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía si la Sala tiene toda la facultad, toda la atribución para reformar vía una sentencia la Constitución o para entrar a un proceso de votación? Germán, por favor. Bueno, brevemente, todo tribunal constitucional en esta labor de interpretación, uno de los debates siempre fuertes es dónde está el límite de la interpretación. Y sobre todo porque cuando encontramos las disposiciones constitucionales configuradas con conceptos jurídicos indeterminados, los tribunales tienen esa labor de concretarlos. Y muchas veces esa labor de concretarlos los lleva a dar sentido o
algún contenido que posiblemente del texto no se vea. Y es ahí donde entra el debate. Mire, aquí prácticamente la reformó la disposición. Obviamente, dentro de las posibles reformas, que puede ser por la vía de revisión, por la vía de mutación, cuando uno ve la disposición y lee el texto o ve el texto, uno entiende un sentido interpretativo. Entonces el tribunal lo que hace es dar sentido a ese texto. Y esto particularmente ocurrió con el caso de la inconstitucionalidad 69-2010, que es el caso de las candidaturas no partidarias, ¿Cómo no? cuando se refirió al tema de artículo 85 de la Constitución. De que solo a través de los partidos que solo a través de los políticos. partidos, y entonces viene y hace una interpretación y le incorpora el contenido de la soberanía popular para efectos de entender que el ciudadano también tiene otra vía para poder acceder. A mí particularmente me parece que es una forma de mutar el contenido, posiblemente algunos otros digan que no. Yo sí creo que ahí la sala, vía interpretación, agregó un contenido al artículo 85 que se vuelve vinculante. Y es más, se creó legislación después sobre ello. Tiene límites, hay que decirlo. Lo que sí es que no puede entrar en el contenido de aquellas disposiciones que ya la misma Constitución ha reservado, por ejemplo, al elector, a las disposiciones pétreas. Es decir, entrar en esos contenidos que incluso ni la misma Asamblea puede, por la vía de reforma, sino que habría que ir al electorado, al ciudadano. Creo que la sala tendría eso otro limitante ahí de no poder incidir en el contenido central de esas disposiciones. Es un tema ampliamente complejo. Daniel, ¿tú crees que efectivamente en tu criterio la Sala de lo Constitucional, no obstante los límites que está planteando Germán, en un momento histórico determinado, podría tener una facultad de mutar la Constitución vía una interpretación que haga de las normas constitucionales? Y te quiero pedir cierta concreción en esto porque tengo una pregunta para ti también y si quieres te la adelanto para que de una sola vez me la digas. Si cuando estoy hablando de esa interpretación constitucional a través de un fallo que dicta la Sala de lo Constitucional, yo solo debo de tomar en cuenta la ratio decidendi, es decir, la razón fundamental que le sirvió a la Sala para resolver en un determinado sentido, o en un momento dado el obiter dicta, que son las otras argumentaciones alrededor de esto que confirman el criterio, también debe ser aplicable, y así debo entender yo el precedente. Tal vez empezando con lo último, la misma Sala de lo Constitucional ha dado esa respuesta sobre si el obiter dicta también es aplicable. En el habeas corpus 445-2014 dijo, debe indicarse que si bien este tribunal en la sentencia 41-2000 expresó la vinculatoriedad de las razones de la decisión, ratio decidendi, ello no implica que aquellas consideraciones que no son absolutamente necesarias para esta, pero constituyen expresiones interpretativas del tribunal respecto a una disposición constitucional, el obiter dicta, carezca de tal característica. Esto último puede evidenciarse en posteriores resoluciones de esta sala, en las cuales se ha afirmado la obligación de los aplicadores jurisdiccionales o administrativos de cumplir con lo ordenado en las reglas adscritas a las disposiciones constitucionales. Entonces, la misma sala ha dicho que todas las consideraciones, tanto la ratio decidendi, que son los motivos del caso concreto que se está resolviendo, como el obiter dicta, esas consideraciones como de marco conceptual, podemos decir, estas van definiendo el texto constitucional, lo interpretan y todas son vinculantes. Entonces, yo creo que la misma sala nos ha dado la respuesta sobre eso. Sobre el otro punto que señalaba Germán, yo creo que ese es el gran problema que hay, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de la sala en modificar o no la Constitución? Creo que ahí lo primero que tenemos que partir es que la Constitución es una norma de una naturaleza muy distinta a, por ejemplo, el Código Civil, ¿verdad? Que tiene reglas más concretas. La Constitución está llena de conceptos jurídicos indeterminados y eso habilita que haya un mayor margen interpretativo por parte del aplicador, en este caso de la Sala de lo Constitucional. Pero tampoco creo que el texto es importante, o sea, no podemos decir que, bueno, como está ese derecho dúctil, el texto se puede prescindir de él, sino que también de alguna manera limita a la Sala de lo Constitucional, pero ese es el gran problema. Yo tal vez solo agregaría un punto bien concretito y es el tema de que esto está amarrado al tipo de tribunal.
Tribunales con mayor activismo judicial van a entrar más en este escenario. Lo hemos visto aquí como lo hemos visto en otros países. Tribunales con menos activismo judicial se mantienen más al marco del texto o de la literalidad. Creo que la experiencia salvadoreña marcó un tribunal muy activista anteriormente. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer la presencia del licenciado Daniel Olmedo y el doctor Germán Rivera esta noche en el programa de Agenda País. Sin duda alguna, este tema del precedente jurisprudencial y la reforma constitucional es interesante y no solo interesa a los abogados, a los juristas o a la parte académica, sino como se estableció a la ciudadanía en general, que a través de la previsibilidad de la jurisprudencia de los tribunales, a través de la expresión de cómo se interpreta la ley, pueden tener una idea concreta de cómo ejercer sus derechos y cómo los tribunales pudieran resolverlo. Me quedaron temas tan importantes como que si el precedente jurisprudencial o constitucional debe ser legislado o no. FUSADE se pronunció, si mal no recuerdo, y ojalá no me equivoque, hace mucho tiempo, sobre la necesidad de determinar si el precedente jurisprudencial y el precedente constitucional puedan legislarse. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en un programa de Agenda País. Los invitamos, como siempre, a consultar nuestras redes sociales para que se informen no solo del contenido de este programa, sino de los demás que ya han pasado y que vendrán. Muchas gracias. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.